Hola a todos, bienvenidos a mi canal que es Yari Silver y el día de hoy me encuentro muy contenta porque ya tenía rato sin salir en las presentaciones de mis videos por cuestiones personales, pero ya estamos otra vez aquí. Gracias por estar aquí en mi canal y el día de hoy les traigo un nuevo video sobre Amalia Dyer, que se considera una de las asesinas de la época victoriana más prolíficas. Así que por favor, no te vayas, suscríbete, deja tu like y aquí te dejaré mis redes sociales por si gustas pasarte por ahí. Ahora sí, comenzamos. Comencemos cuando esta noticia se dio a conocer por el periódico Daily News, el 30 de abril de 1896. Y comenzó cuando un barquero que navegaba en el río Támesis de Inglaterra alcanzó a divisar un pequeño bulto o paquete flotando en el agua. Así que decidió sacarlo del agua y abrirlo. Y se encontró lamentablemente con que era un torso de una bebé recién nacida. Lógicamente el barquero se entristeció con este lamentable o horrible hallazgo y decidió llamar a las autoridades correspondientes. Al estar investigando, la policía descubrió que antes de este acontecimiento ya habían reportado varios casos de bebés flotando en el río. Sin embargo, en este caso en particular, el detective Anderson de la policía del condado hizo un descubrimiento crucial. Además de encontrar un boleto de la estación de Bristol, el detective también realizó un análisis microscópico al papel de regalo en el que venía envuelto el bebé. Y gracias a esto pudo descifrar un nombre muy apenas legible, que decía Señora Thomas y la dirección. Y esto llevó a la policía a identificar a la pequeña víctima como Helen Fry y a la sospechosa asesina, la señora Thomas, o por su verdadero nombre, Amelia Elizabeth Hobley. Y es aquí donde les voy a empezar a hablar un poquito más sobre la vida de esta mujer. Amelia nació en un pequeño pueblito cerca de Bristol en el año de 1838, siendo la menor de 5 hermanos. Era hija de un zapatero exitoso llamado Samuel Hobley y de su madre, que era ama de casa, llamada Sarah. Amelia tuvo una infancia privilegiada en el aspecto de que aprendió a leer y escribir, cuando las mujeres de la época no tenían ese privilegio, y la mayoría eran analfabetas. La infancia de Amelia era feliz, y se enamoró precozmente de la literatura, la poesía y la música, y se sabe que tenía un don con las letras. Pero la felicidad de Amelia se vio ensombrecida a causa de la locura de su madre por el tifus y por la prematura muerte de sus 2 hermanas, Sarah Ann, de 10 años, y la otra pequeña, de 10 meses. Amelia fue testigo de los ataques violentos de su madre y se vio obligada a cuidarla hasta el día de su muerte en 1848. Varios investigadores comentaron más tarde sobre los efectos que estos tuvieron en Amelia y también de lo que aprendió acerca de los síntomas de las personas que parecen perder la cabeza a causa de la enfermedad. Amelia, huérfana de madre, se mudó a la casa de su tía y se empleó como aprendiz de un fabricante de corsets. Y para el año de 1859, su padre murió. Y el hermano mayor de Amelia, Thomas, heredó el negocio familiar. En 1861, a la edad de 24 años, Amelia se mudó a un alojamiento en Trinity Street y ahí se casó con George Thomas, quien tenía 59 años, y ambos mintieron en su certificado de matrimonio para así reducir la diferencia de edad. George dedujo 11 años de su edad y Amelia agregó 6 años a la de ella. Después de su matrimonio con George, Amelia decidió formarse como enfermera. Sin embargo, Amelia tuvo que dejar la enfermería con el nacimiento de su hija Ellen Thomas.
y para el año de 1869 su esposo George falleció. Tras este suceso, Amelia buscaba desesperadamente alguna clase de ingreso, y fue cuando recurrió a la cría de bebés, y comenzó a hacer publicidad para adoptar y amamantar a los bebés, a cambio de un pago sustancial y ropa adecuada para el niño. En sus anuncios y reuniones con clientes, ella aseguraba que era respetable y estaba casada, y que proporcionaría un hogar seguro y amoroso para el niño. Y en el año de 1872, Amelia se volvió a casar con William Dyer, un obrero cervecero de Bristol. Y es aquí donde Amelia obtuvo su apellido por el cual es conocida. De esta unión surgieron 2 hijos, Mary Ann, también conocida como Polly, y William Samuel. Sin embargo, tiempo después, Amelia abandonó a su esposo y siguió en su trabajo de cría de bebés. Si bien hay que tener en mente que las madres solteras durante el periodo victoriano a menudo eran muy juzgadas, y hay que tener en cuenta que los hombres no estaban obligados a dar pensión o cualquier tipo de ayuda a sus hijos ilegítimos. Y es aquí donde esto condujo a la práctica de crías de bebés durante este periodo, en el que las personas actuaban como agentes de adopción, o acogían a los bebés a cambio de pagos regulares, o una tarifa única por pago adelantado de las madres de los bebés hacia las cuidadoras. Se crearon muchos negocios. Algunos de estos también acogían a las madres solteras hasta que dieran a luz. Posteriormente, las madres dejaban a sus bebés no deseados o a sus bebés que no podían mantener, así para que los cuidaran en estos lugares. Como ya podemos imaginar, hubo muchísimos casos de cuidadores sin escrúpulos que recurrieron a matar de hambre a los bebés, con el único objetivo de quedarse con más ganancia del dinero. Los bebés que consideraban ruidosos o muy exigentes los solían sedar, ya sea con alcohol o drogas que eran demasiado fáciles de adquirir. Existían una gran variedad de preparaciones y menjurjes de este tipo, pero el más común era un jarabe que contenía opio. Y los resultados de esta práctica era la muerte por desnutrición severa. Pero lo más común es que el médico forense registrara la muerte como debilidad de nacimiento, o falta de leche materna, o simplemente inanición. Y por supuesto que muchas madres optaron por reclamar o simplemente controlar el bienestar de sus hijos, pero muy a menudo se encontraban con dificultades, ya que se sentían demasiado asustadas o avergonzadas para informar a la policía sobre cualquier sospecha o irregularidad. No está muy claro cuándo Amelia Dyer se volvió mortal, pero los registros indican que inicialmente acogía a mujeres embarazadas, las cuidaba hasta que éstas daban a luz al bebé y luego los adoptaba a cambio de una suma de dinero. Después de esto, Amelia solo intentaba cuidar a los recién nacidos, que los adoptaba por un momento, y fue donde empezaron los despiadados actos de esta mujer. Los bebés bajo su cuidado comenzaron a morir. Cuanto más rápido moría un bebé, más dinero le quedaba en sus bolsillos. Amelia tenía maneras despiadadas de terminar con la vida de los bebés. Por ejemplo, en el momento que la madre dejaba a su hijo, inmediatamente Amelia dejaba al bebé sin comer o simplemente lo estrangulaba y vendía la ropa que le habían dado. Esta mujer sabía que fácilmente podría obtener certificados de difunción creíbles para los bebés que murieron bajo su cuidado, ya que utilizando los jarabes que mencioné anteriormente o dejándolos morir de hambre, los certificados médicos señalarían que los bebés habían muerto de debilidad de nacimiento o falta de leche materna. Los médicos forenses realmente creían en sus falsos testimonios.
Pero esto cambió en el año de 1879, cuando un médico sospechó sobre las docenas de muertes infantiles que ocurrían en la casa de la señora Dyer. Tras una investigación posterior, fue acusada de negligencia y sentenciada a 6 meses de trabajos forzados. Los historiadores expresan que realmente no fue negligencia, ya que, como sabemos, Amelia tenía un gran conocimiento como para hacerse pasar por una persona que no estaba en su mejor estado mental. Era una mujer inteligente que sabía manipular muy bien y fingir su inocencia. Además, las autoridades no pudieron probar directamente que los estaba matando a propósito. Las tasas de mortalidad infantil eran altas, en general en la época victoriana, y especialmente altas en las granjas de bebés. Así que solamente la sometieron a 6 meses de trabajo forzado. 6 meses después, Amelia Dyer reanudó sus actividades de crías de bebés e infanticidio. A partir de entonces, fingió estar clínicamente loca cada vez que alguien sospechaba de ella, y también comenzó a usar diferentes alias, como por ejemplo la señora Harding. En el año de 1890 comenzó a cuidar a la hija ilegítima de una institutriz, después de pagarle a Amelia una gran suma global por adelantado. La institutriz decidió regresar para ver cómo cuidaban a su bebé unos meses después, e inmediatamente sospechó cuando entró en la casa de esta criadora de bebés. Amelia le entregó un bebé que no era el de ella, y cuando la institutriz revisó en busca de una marca de nacimiento que se suponía que su bebé tenía en la cadera, no la encontró. Amelia inmediatamente fingió tener una crisis nerviosa y se bebió 2 botellas de láudano. Sin embargo, a pesar de que esto es suficiente para matar a una persona normal, ella había desarrollado tolerancia al opio y sobrevivió a este intento de suicidio. Así que fue ingresada a un hospital psiquiátrico en Bristol, donde se comportó de tal manera que aseguró una existencia relativamente cómoda como interna en el asilo. Y comenzó a comportarse como si se hubiera recuperado, y posteriormente fue liberada. Luego cambió con frecuencia de ubicación y alias, lo que le permitió continuar criando bebés y asesinando en los años venideros. Fue ingresada en hospitales psiquiátricos varias veces después de esto, cuando necesitaba desaparecer por algún tiempo. Otro caso de una víctima de Amelia es este en enero de 1896. Evalina Marmon era una popular camarera. La joven de 25 años dio a luz a una hija ilegítima, Doris, en una pensión en la que se alojaba. Evalina colocó un anuncio en el periódico local, The Bristol Times, ofreciendo a su hija en adopción. Planeaba volver al trabajo y esperaba recuperar a su hija en unos años cuando ella estuviera en mejores condiciones de vida. El anuncio simplemente decía: quiero una mujer respetable para tener una niña pequeña. Casualmente, justo al lado de su anuncio había otro anuncio colocado por Amelia Dyer, bajo el alias de señora Harding, que decía: una pareja casada sin familia adoptaría un niño sano en una bonita casa de campo. Las dos comenzaron una correspondencia por correo, y Amelia Dyer le dijo a la joven todo lo que una madre querría escuchar. Sus palabras exactas en una carta enviada desde Oxford fueron las siguientes: me alegraría tener una niña querida, una que pudiera criar y llamar mía. Somos gente sencilla, hogareña, en bastantes buenas circunstancias. No quiero un hijo por dinero, sino por la compañía y la comodidad del hogar. Mi esposo y yo queremos mucho a los niños. No tengo un hijo propio. Un niño conmigo tendrá un buen hogar y amor de una madre. Una semana después, Amelia se presentó por la pequeña bebé. Evelina se sorprendió por la edad avanzada y apariencia de Amelia. Sin embargo, Amelia se mostró ser cariñosa con la pequeña Doris, por lo que Evelina accedió a dejarla a su cuidado. Una semana después, la correspondencia entre las dos también se detuvo, en menos de una semana. Amelia Dyer había mentido sobre su identidad y a dónde llevaba a la bebé. En lugar de ir a donde dijo que vivía, fue a la casa de su hija Polly de 23 años en algún lugar de Londres. Una vez allí, encontró una cinta blanca para bordes que se usaba para la confección y ató un nudo alrededor del cuello de la bebé hasta terminar con su vida.
Amelia confesó más tarde que disfrutaba de este método para matar bebés. Ella dijo: "Me gustaba verlos con la cinta alrededor del cuello, pero pronto todo termina con ellos". Su hija supuestamente le ayudó a envolver el cuerpo de la bebé y después vendieron la ropa a una prestamista. Al día siguiente, el miércoles 1 de abril de 1896, las mujeres recibieron otro bebé, Harry Simmons, que solo tenía 13 meses. Sin embargo, como no tenían disponible otro pedazo de cinta blanca, le quitó la cinta alrededor del cadáver de Doris y lo usó para estrangular al pequeño Simmons. Luego, sus cuerpos fueron colocados en una bolsa de alfombra, junto con algunos ladrillos para hacerlos más pesados, y posteriormente los arrojó al río Támesis. Y es aquí donde llegamos a la fecha del 30 de abril de 1896, donde el barquero recuperó uno de los cuerpos de los bebés del río Támesis. Como mencionamos en el principio, el detective Anderson hizo un avance crucial, en el cual encontró una etiqueta de la estación y el papel de regalo con el nombre de la señora Thomas y una dirección. Esta evidencia fue suficiente para llevar a la policía a Dyer, pero aún no tenían evidencia sólida para conectarla directamente. Así que los oficiales decidieron usar a una mujer joven como señuelo, con la esperanza de que pudiera asegurar una reunión con Dyer para hablar sobre sus servicios. Y resultó que Dyer cayó en la trampa. En lugar de encontrar a su joven cliente, encontró detectives esperando en su puerta. Y así fue como el 3 de abril, un Viernes Santo, la policía allanó su casa. A los detectives les llamó la atención el hedor a descomposición humana, aunque no se encontraron restos humanos. Sin embargo, había muchas otras pruebas relacionadas, como cinta adhesiva blanca, telegramas sobre arreglos de adopción, boletos de empeño para ropa de niños, recibos de anuncios y cartas de madres que preguntaban por el bienestar de sus hijos. La policía calculó que solo en los meses anteriores al menos 20 niños habían sido puestos al cuidado de la señora Thomas, que ahora se revela como Amelia Dyer. Esta tasa de asesinatos ha llevado a algunas estimaciones de que la señora Dyer durante las décadas pudo haber matado a más de 400 bebés y niños, convirtiéndola en una de las asesinas en serie más prolíficas de la historia. Dyer fue arrestada el 4 de abril y acusada de asesinato. Su yerno Arthur Palmer fue acusado como cómplice. Después de esto, se hicieron más búsquedas en el río Támesis y se descubrieron 6 cuerpos más, incluidos Dori Marmon y Harry Simmons, las últimas víctimas de Dyer. Cada bebé había sido estrangulado con cinta blanca, que, como ella lo dijo más tarde a la policía, así era como se podía saber que era uno de los míos. 11 días después, Evalina Marmon, cuyo nombre había surgido en los artículos que Dyer conservaba, identificó los restos de su hija Dori. El 22 de mayo de 1896, Amalia Dyer se declaró culpable del asesinato de Doris ante el Tribunal Penal Central de Inglaterra y Gales y en Londres. Amelia había escrito un comunicado en el que juraba que ninguno de sus hijos u otros familiares, como su yerno, fueron cómplices de ninguno de los delitos que cometió. Su familia también testificó en su contra, diciendo que estaban cada vez más desconfiados e incómodos con sus actividades, en respuesta a las decenas de cadáveres que fueron encontrados y vinculados a ella. Alegó locura. Sin embargo, la fiscalía argumentó con éxito que todos sus colapsos mentales pasados habían coincidido con momentos en los que le preocupaba que sus crímenes pudieran haber sido expuestos. Al jurado le tomó solo 4 minutos y medio en encontrarla culpable. Fue condenada a la muerte en la horca casi 3 semanas después. Y el 10 de junio de 1896 estaba parada en un andamio frente a una multitud en la prisión. Cuando se le preguntó por sus últimas palabras, dijo: "No tengo nada que decir". Y exactamente a las 9 de la mañana fue ahorcada por el verdugo de la corona.
No se sabe a cuántos niños más asesinó Amalia Dyer. Sin embargo, las consultas de las madres, las pruebas de otros testigos y material encontrado en las casas, incluidas las cartas y mucha ropa de bebé, apuntaban a más de 400 bebés. El caso de Dyer provocó un escándalo. Se hizo conocida como la ogresa de la lectura y la criadora de ángeles, e inspiró una balada popular para niños. Posteriormente, las leyes de adopción se hicieron más estrictas, lo que otorgó a las autoridades locales el poder de vigilar las granjas de bebés con la esperanza de acabar con el abuso. Pero a pesar de esto, los anuncios personales de los periódicos y el tráfico de los abusos de niños no se detuvo. 2 años después de la ejecución de Dyer, trabajadores del ferrocarril que inspeccionaban unos vagones encontraron un paquete. Dentro de este había una niña de 3 semanas, pero aunque fría y mojada, estaba viva. Era hija de una viuda llamada Jane. El bebé había sido entregado a la señora Stewart por 12 libras esterlinas, que había recogido a la pequeña y la había dejado en el siguiente tren. Se ha confirmado que la señora Stewart era Polly, la hija de Amelia Dyer. Sin embargo, no se supo más al respecto. Amalia Dyer es una de las asesinas en series más prolíficas del mundo. Llevó a la muerte a los bebés en los pueblos en los que se mudó durante toda su vida. Y hasta aquí con este video. Si te gustó, no olvides suscribirte y dejar tu like. También podrías activar la campanita para que te salga notificación cada vez que yo subo un nuevo video. Hasta la próxima.